estábamos conversando sobre el impacto que han tenido las encuestas en este ciclo electoral específicamente. Mirado desde una perspectiva histórica, da la impresión de que las encuestas han ido como acelerándose y cobrando cada vez más importancia en esto que llamamos el debate público. Hay un fenómeno global en eso, que los partidos políticos pierden su enfoque territorial y empiezan a relacionarse con el público, con el electorado, a través de los medios de comunicación, eso con la televisión principalmente, ¿no? Si uno piensa antes de la televisión, los políticos van de pueblo en pueblo haciendo discursos públicos y el rol del meeting, de la reunión política grande, es muy diferente. Hoy día, porque se comunican a través de los medios de comunicación, el rol fundamental de las empresas de relaciones públicas, los focus group, las encuestas para ayudar a ajustar la imagen de candidato frente a la televisión, todo eso tiene una importancia que antes no tenía. Y eso, eso es particular de Chile, esto de que CADEM haga una encuesta semanal y cope la agenda mediática. ¿Qué contenidos no están en los medios y se están rellenando con las encuestas, Juan Pablo? No sé qué contenidos no están. No, yo creo que obviamente el tener una encuesta semanal que produzca, por ejemplo, digamos, un índice de popularidad presidencial, genera pauta noticiosa, ¿no? Y todos los medios quieren tener eso y todos los medios eventualmente titulan con eso y marcan la pauta con eso y hacen preguntas en función de esos resultados. Y eso le da a la empresa visibilidad, le da al periodismo también tener de qué hablar y con qué, digamos, generar contenido, y obviamente deja otras cosas fuera. Pero yo diría que eso, como decía Hassam, esto es una tendencia más bien global, ¿no? En todos los países, en general, tal vez no con frecuencia semanal, ¿no? Hay mediciones de popularidad presidencial, por ejemplo, durante todo el periodo. En general, con frecuencia mensual, más bien. Yo diría que Chile es un ejemplo extremo de una tendencia global, porque todos los partidos políticos han ido tomando más peso en el tema televisivo, por ejemplo, pero en Chile el colapso de lo que es lo territorial es impresionante, ¿no? Eso empieza con el Partido por la Democracia, que es por excelencia ese tipo de partido. De la misma forma, la importancia por la concentración de los medios y la concentración de las empresas de encuestas genera una importancia mucho mayor. En Estados Unidos no pueden tener la misma influencia porque son tantas las encuestas y tantos los periódicos. Acá estamos hablando de 2 periódicos, el Mercurio y la Tercera, y 2 encuestas, la CEP y la CADEM, que están dominando esta agenda. Y es notable la manera en que ciertos conflictos, los conflictos laborales, por ejemplo, hay conflictos sindicales que no llegan, no pregunta a la CADEM por cuál es la opinión acerca de un conflicto laboral, se invisibiliza entonces. Y entonces... Solo una cuestión respecto a los partidos. Nosotros venimos investigando cómo los partidos seleccionan candidatos desde antes, digamos, de la crisis, digamos, que hoy tenemos. Y en los 2010, incluso desde los años 2000, cuando tú le preguntabas a la dirigencia partidaria cómo seleccionas un candidato, o tiene plata para hacer la campaña, plata propia, ¿sí? Porque los partidos no tenían lucas, ¿sí? O es alguien que viene de la televisión, de la farándula o del deporte, ¿no? Porque está posicionado ya en los medios y en la gente y lo conoce, ¿no? Si no, cuesta mucha plata ser conocido en un distrito, ser conocido en una comuna, ¿no? Y de alguna manera esa es la situación a partir de la cual en esa debilidad, en esa endeblez de los partidos, las encuestas también empiezan a jugar un rol fundamental para la vida interna de los... Pero daba la impresión que con el plebiscito del rechazo del apruebo y luego la elección en la Convención Constitucional de muchas personas que no cumplían con ninguno de estos requisitos, ni plata ni conocimiento, y sin embargo fueron electos, era como que la ciudadanía le daba espalda a lo que decían las encuestas, y ahora parece que van en dirección contraria, digamos, calzando con esta posición que han manifestado las encuestas de preponderancia de candidatos que yo diría hace 2 meses parecía que estaban fuera de la foto, como
José Antonio Kast y Parisi particularmente. No, yo pondría eso en un contexto un poco menos dramático, porque la mayoría de apruebo y al final el interés por candidatos que tienen trabajo territorial, que vienen de otro contexto, sigue existiendo. En el caso de este resultado, uno tiene un solo candidato que votó rechazo abiertamente y todos los demás apruebo. Entonces, evidentemente se va a generar esa situación de la primera mayoría, que en realidad es la minoría más grande, porque hay una dispersión con los otros candidatos. Claro. Entonces, una elección presidencial tiende a hacer eso, tiende a esconder lo que si uno va a las elecciones en el Congreso, ahí se nota que hay algo pasando que es diferente. Incluso con el tema de Franco Parisi, el Partido de la Gente, no es un partido apoyado por los poderes fácticos tradicionales. Claro. Igual es algo que está irrumpiendo con redes sociales, con una campaña más insurgente. Entonces, no es que hemos vuelto a la época preestallido, digamos. Y en ese sentido, yo creo que lo de Franco Parisi refleja muy bien, y lo mismo que está pasando, por ejemplo, con los podcasts, ¿no? O con todo el florecimiento de medios alternativos, sobre todo después del estallido, que se quiebra de alguna manera la credibilidad de los medios tradicionales. Es claramente, digamos, si uno mira, digamos, una serie de datos, digamos, que no voy a entrar en detalles, pero están disponibles para quien los quiera consultar. En el post-estallido, inmediatamente después, digamos, del 18 de octubre, hay una impugnación a los medios tradicionales muy fuerte, y empiezan a circular más frecuentemente y a tener más impacto en medios alternativos, medios que vienen de la ciudadanía, etcétera. Y eso de alguna manera le pone un poco de coto, ¿sí? A la capacidad de los dos diarios tradicionales y de alguna manera los intereses asociados a esos periódicos y de marcar la agenda. Sí, es interesante en ese sentido que la candidata del conglomerado, la exconcertación, llega en quinta posición. Sebastián Sichel, un invento de los empresarios con todo el financiamiento y el apoyo de la prensa empresarial, llega cuarto lugar. Claro, si pudiéramos decir, son los candidatos de los 90, el duopolio, el binominal, los que se quedan atrás. Claro, se quedan atrás. Y eso habla de la importancia de campañas insurgentes, que al final... Pero eso también puede llevar a un populismo de extrema derecha, digamos, que también es insurgente en algún sentido, ¿no? Ah, sí, por supuesto. De hecho, es interesante cuando pensamos en el espíritu del estallido, porque el estallido es una interpelación contra los abusos de un sistema, contra la desigualdad, que es evidente en múltiples factores en la realidad chilena, esta desigualdad. Pero cuando uno interpela la desigualdad, hay dos formas de hacerlo. Uno es decir, hay una injusticia acá y necesitamos más solidaridad. Pero también es una interpelación a la desigualdad, decir, yo como persona, como individuo, estoy sufriendo porque me están quitando mi plata. Y Franco Parisi representa, como alguien que apoyó la nueva Constitución, alguien que definitivamente habla del malestar chileno y del problemas de los abusos del sistema, es una interpretación insurgente, pero desde una posición muy individualista. No quiero dejar pasar un punto que se trató en este reportaje que vimos y que precisamente se hermana con ese punto, que es la precariedad laboral. Todos los análisis en general que se hacen de las encuestas vienen del diseño, del modelo, de la metodología, pero pocos miran a la precariedad laboral y cuánto influye en esta metodología o en cualquier otra. Ustedes mencionaban hace un rato del INE. ¿Cómo se relacionan ambas cosas? Bueno, hacer una encuesta bien es caro, ¿sí? Y es caro no solo, digamos, por el tamaño de la muestra, por la logística, por el procesamiento, sino también porque hay que tener un grupo muy bien afiatado de encuestadores y de supervisoras, ¿sí? Y ahí se juega, digamos, buena parte de la calidad de la encuesta. No solo, digamos, porque eventualmente puedan, digamos, inventar encuestas para llegar al pago decente, sino porque también muchas veces se apuran, refrasean las preguntas. Uno de los supuestos es que cuando uno hace una encuesta, la encuesta es el mismo instrumento para todas las personas y para todos los encuestadores, y hay varianza en términos de
porque tratan de apurar eventualmente la encuesta para, obviamente, digamos, llegar a un sueldo digno. Entonces yo diría, lo que vemos en el reportaje, por un lado, creo que son las condiciones laborales de buena parte de la masa trabajadora en Chile, ¿sí? Y excede con creces al trabajo de encuestas, pero esas condiciones aplicadas a un estudio de encuesta obviamente reducen su calidad y su confiabilidad. Hay un problema estructural con la economía chilena, con el mercado laboral. Hay precariedad, como bien dice Juan Pablo, en todos los trabajos. Y cuando hablamos de las distintas encuestas, algunos del Estado, del Instituto Nacional de Estadísticas y después de las distintas empresas locales, existe el fenómeno, ¿no?, del boleteriado. Al final, personas que incluso trabajando para el Estado están boleteando, están en condiciones de precariedad. Eso es algo universal. Entonces eso definitivamente afecta la calidad de una serie de trabajos. Cuando uno hace terciarización de trabajo, por supuesto que baja la calidad. Es parte de la intencionalidad de